Bueno, veo que hay gente argentina, así que saludos para allá también, gente de Arica, que son, Quillota, obviamente, y de otros lados también. Así que, bueno, sí, pues, la gente de Compo me pidió hablar un poco de un tema, claro que cuando me lo pidieron era como extraño, pero Compo viendo en temas de enfermedades, pero había tenido la oportunidad de trabajar con ellos justamente en el desarrollo, ¿cierto? Y en la evaluación, pero más que nada, de uno de sus productos, que es el Vitánica. Así que, y de hecho tiene que ver un poco con esta presentación también. Así que, de hecho, bueno, esta presentación, cuando le coloqué el nombre de presencia de enfermedades fungosas y bacterianas, ¿cierto? Más bien a nivel de campo, obviamente, buscando prevención y control. Así que obviamente en el caso, por lo menos en donde yo más me muevo, que es en temas de tomate, que es donde lo voy a enfocar, obviamente. Bueno, hablar temas generales, los temas de las enfermedades de suelo, sobre todo, tiene mucho que ver con hacer el monocultivo, el hacer replantación en un suelo y obviamente el cultivar, es decir, elegir una especie sobre todas las demás que uno quisiera o que uno tiene, ¿cierto? Naturalmente. Eso solamente va a llevar a un desequilibrio y obviamente va a generar una presión de selección de enfermedades que van a atacar a cultivos en particular, en este caso el tomate. Eh, las enfermedades de suelo, cierto que nosotros tenemos por lo menos en Quillota y por lo menos yo que me muevo en varias partes del país, son bastante comunes en muchos casos, en muchos casos, ¿cierto? Eh, y habitualmente, como digo, el monocultivo va a traer un poco de cansancio de suelo, ¿cierto? Pérdida de fertilidad, algunas plagas de suelo que en algunos campos son comunes, en otros campos ni siquiera las conocen, por ejemplo, los sinfilios, que son unos como 100 pies, ¿cierto? Que se comen las raíces, son muy complicados de manejar en temas de cuando uno habla también de plagas, ¿cierto? Pero principalmente el cansancio del suelo lleva a pérdidas de rendimiento durante el tiempo. Por mucho tiempo el cansancio solo se trató, digamos así, con fumigantes de amplio espectro. Sin embargo, cada vez menos común ver esa realidad, donde la aplicación de fumigantes químicos de amplio espectro se mantiene en muchos campos, pero en muchos de ellos ya no se dejó de fumigar hace bastantes años atrás. Y sin embargo, no se ha perdido, ¿cierto? Productividad, ¿cierto? En muchos campos sí hemos tenido bastantes problemas, ¿cierto? Con algunas enfermedades, pero en general se puede seguir cultivando. Los rendimientos, de hecho, no han bajado. De hecho, al revés, muchos campos han logrado rendimientos bastante interesantes, a pesar de no hacer fumigación todos los años, donde obviamente donde la presión de enfermedades sí es muy fuerte, obliga todavía a hacer fumigación, todavía, pero en muchos casos, insisto, ya no ha sido necesario, y uno de esos motivos, ¿cierto? Es el uso, usando el concepto de lo que se llama suelo vivo, o buscando aumentar la biodiversidad de microorganismos benéficos para combatir los patógenos. No es tan sencillo, tiene ciertos requisitos que hay que cumplir y hay que ser rigurosos en su implementación, sin duda. Eh, una cosa que es súper básica, pero es bueno siempre recordarla, es esta trilogía, ¿cierto? Que incluye, ¿por qué se enferman las plantas? Bueno, primero hay que tener en el campo un agente que cause una enfermedad, y habitualmente nosotros los tenemos, ¿cierto? En los predios. Tienen que generarse condiciones ambientales para que se provoque la enfermedad, y finalmente obviamente tiene que haber el cultivo presente para que se provoque esa enfermedad. Y esto es muy lógico. Hay otros condicionantes en cada uno de estas trilogías, ¿cierto? Que tiene que ver con diferentes eh, patovar, ¿cierto? Razas de patógenos, ¿cierto? La virulencia que ellos tienen, la población que uno se encuentra, etcétera. Todo eso va a condicionar, obviamente, la presión, ¿cierto? Del agente causal sobre las enfermedades, ¿cierto? Dentro de esos agentes causales de enfermedades, yo aquí traté de agrupar la mayoría que afectan al cultivo y los separo en el caso de los hongos de suelo y aéreo. El de suelo, que es lo que más me voy a referir ahora, porque obviamente en 40 minutos es difícil de hablar mucho
de muchos temas, yo voy a hablar principalmente de concentrar en verticillium, fusarium, más que Pythium y Phytophthora, que están muy presentes, ¿cierto?, en todos los suelos del país. Phytophthora está presente en todos los suelos, en realidad. Pythium también. Eso no significa que se me enfermen las plantas por Phytophthora. Muchas veces está presente y nunca se enferman, y es porque las condiciones ambientales o la de cultivo que uno lleva no permite que se desarrolle la enfermedad, simplemente. Ahora, sin embargo, verticillium y fusarium, sí, eso sí están bastante presentes en distintas especies también y también razas, ¿cierto? Raíz corchosa es un patógeno que de hecho fue el que originó, por lo menos aquí en los años 80, en la zona de Quillota y Limache, el empezar a fumigar con bromuro de metilo, ¿cierto? No fue los nematodos, sino fue esta enfermedad en particular, que es un hongo de suelo frío, que sobre todo en los cultivos tempranos que se hacen normalmente acá, para salir en primavera, fue de los cultivos que más afectaban. Luego tenemos, bueno, los hongos aéreos que todos ubican, ¿cierto? Botrytis, oidio y fulvia, ¿cierto? Que no me voy a referir hoy día. Y sí me voy a referir a las bacterias, porque son recurrentes, es bueno siempre hablar de ellas, por su reconocimiento, y entendiendo que es difícil su control y muchas veces la organización predial sí permite el poder superarla. Y por lo tanto, es algo que yo normalmente hablo en los campos que yo asesoro. De hecho, muchas veces hago charlas a todo el personal del campo justamente hablando de estos temas, porque cuando las personas, ¿cierto?, que manipulan las plantas conocen esta enfermedad y conocen la sintomatología, es mucho más sencillo el manejo en general. ¿Ya? Bueno, después tenemos nematos, ¿cierto? Que todos los conocemos. En el caso nuestro, habitualmente tenemos meloidogines, ¿cierto? Así que en Argentina tienen Nacobus u otros que son más complejos, ¿cierto? Inclusive que meloidogines manejar. En el caso de virus, ¿cierto? Tenemos varios virus nosotros. El principal que nos afecta a nosotros, el que habitualmente nos molesta aquí en la zona central, es el virus del mosaico lupino dulce. Esto en Arica, obviamente, hay una diversidad de virus mucho mayor, ¿cierto? Y obviamente la presión poblacional, sobre todo de vectores allá, es lo que más se controla justamente para evitar su aparición, ¿cierto? En cuanto a enfermedades de suelo, bueno, crónico, y aquí los puse vasculares, porque son enfermedades vasculares, es decir, que se meten por los vasos vasculares, evidentemente por el xilema, y lo taponean. La planta obviamente genera marchitez que puede ser generalizada o puede ser una parte de ella, y por lo tanto le va a costar tomar agua y habitualmente obviamente genera, principalmente, o puede reducir el rendimiento, reducir la calidad de la producción, o simplemente colapsar la planta y perder la planta completa, ¿cierto? Dentro de esos dos tenemos fusariosis y verticilosis, ¿cierto? Luego tenemos el complejo caída de planta, ¿cierto? Que, bueno, de hecho estos dos forman parte de ello también, ¿cierto? Donde tenemos Pythium, Phytophthora y Rhizoctonia, ¿cierto? Que son bastante comunes y donde habitualmente se aplican fungicidas para su prevención, ¿ya? Es muy común. Y los primeros días del trasplante, post-trasplante, aplicarle fungicidas para reducir el daño, ¿cierto? Potenciar el daño. Luego también nos aparece normalmente un tizón al cuello, ¿cierto? Que está muchas veces condicionado por alternaria alternata, alternaria solani o Staphylium solani, que tienen sintomatologías muy similares, y se controlan habitualmente con los mismos fungicidas, de hecho con los mismos grupos químicos normalmente. ¿Ya? Bueno, y finalmente los nematos, que es crónico, ¿cierto? Evidentemente uno los tiene. En muchos campos los han logrado erradicar o reducir a niveles muy bajos, sobre todo con aplicaciones permanentes de enmiendas orgánicas, o con inoculaciones también de algunos microorganismos específicos. Ha logrado reducir bastante en algunos campos la presencia, ¿cierto?, y la incidencia de nematodos, y eso es bastante interesante, ¿cierto? Y era algo que uno no ni siquiera podía pensar en los años que nosotros fumigábamos con bromuro de metilo prácticamente una vez al año, o en algunos casos llegaron a aplicarse en cada cultivo, ¿cierto? Bueno, dentro de las enfermedades vasculares, voy a partir con esto en detalle. Bueno, ustedes ven los síntomas, en general uno ve, como ven acá, no sé, problemas a nivel del cuello, a nivel de la médula, a nivel de los vasos vasculares, donde hay estos pardeamientos, ¿cierto?, que ustedes ven acá, y al final eso obviamente genera, obviamente, la sintomatología que uno aprecia más fácilmente en las plantas es que tiene
estrés hídrico, se ve como que le faltará agua. Cuando obviamente la enfermedad va avanzando, uno ya simplemente marchitez, que puede ser del follaje completo o simplemente de algunas hojas de la planta. El caso de verticillium, habitualmente de las hojas basales empiezan a ver estas formas de B, que es lo clásico, ¿sí? ¿Cierto? En las partes basales de la planta, y el caso fusarium ya es un poco más variable, porque va a depender. Si hablamos de fusarium de la corona, ¿cierto? Que es el fusarium oxysporum de la forma especializada Radici lycopersicii, o estamos hablando de fusarium oxysporum de la forma especializada Lycopersicii, donde hay 3 razas, ¿cierto? La 1, la 2 y la 3, y eso ya está demostrado, ¿cierto? Está ampliamente ya documentado que están presentes en Chile, las 3, por lo menos la raza 3, que es bastante compleja, por ejemplo en México, ya está presente en Chile, tanto en Arica como acá en la zona de Quillota, y por lo tanto eso va a condicionar mucho la elección de portainjertos que se hagan, bueno, en el futuro, ¿cierto? Cercano, ¿cierto? La presencia. No es algo generalizado, pero sí está presente, por lo tanto es algo que hay que tener a estar atentos a eso, ¿no? El Fusarium oxysporum es un organismo, de hecho, es natural del suelo, normalmente es un saprófito, ¿cierto? Vive en el suelo, sin embargo, es capaz de especializarse, y por eso se llaman formas especializadas, porque se especializan en la planta que uno, o el cultivo que uno le cultiva donde vive. Entonces así vamos a tener forma especializada Lycopersicii, el caso del tomate, vamos a tener forma especializada Niveum para el caso de la sandía, Dianti para el caso de los claveles, etcétera. O sea, él se especializa, ¿no? O sea, hace problema y busca dónde vivir. Y elige a las plantas de tomate como su hospedero y donde sobrevivir y multiplicarse. ¿Ya? Es un organismo, ¿cierto?, que es complejo porque en realidad vive para siempre en el campo, no es difícil de erradicar. Habitualmente está presente, queda mucho tiempo en el suelo, y eso es bastante complejo, porque además que si uno le suma el ataque de nemátodo, ¿cierto?, facilita aún más su contagio. ¿Ya? Penetra por los vasos vasculares, no necesita nada especial, ¿cierto? Bloquea los vasos cinemáticos y al final terminan las plantas colapsando, ¿cierto? Este es el caso, por ejemplo, de Fusarium de la corona, Radici, que esta es la sintomatología clásica, ¿cierto? Que esta es una planta franca, donde ustedes ven que se produce esta herida como por fuera, ¿no es cierto? Que es como que uno ve totalmente el exterior del tallo. Esta es la foto de la tomé hace unos, no sé, 5 años atrás o más. Y ustedes ven, si uno hace un corte, que sí es bueno hacerlo, ustedes van a ver que está el daño, ese color pardo, casi no sube más allá de como 50 centímetros del tallo. Cuando uno ve, de hecho, daño vascular más arriba, normalmente puede ser Raichi, pero también puede estar asociado a otros patógenos, puede ser también otra forma de Fusarium también que está atacando, ¿ya? Pero esta es la forma clásica de Fusarium Raichi. El Raichi cuando ataca habitualmente colapsa la planta, como ataca el cuello y colapsa la planta completa, la planta termina muriendo. Es bastante complejo en plantas francas, es difícil, obviamente es la razón, diría yo, de que se ha masificado el uso de portainjertos, porque funcionan bastante bien en general. Hoy en día hemos tenido problemas, ¿cierto?, con caída ya de plantas injertadas, con fusariosis. De hecho, me ha tocado, ¿cierto?, o he buscado trabajar y en mucho en diagnóstico, he trabajado ya con varios especialistas, mandando mucha planta análisis justamente para diagnosticar ya a nivel de raza inclusive cuál es la que nos está afectando. Y sorprendentemente a veces uno piensa que tiene fusarium y le salen otros organismos como colecotrichum o inclusive cosas, o macrofominas, me han salido, bueno, aparte una infinidad de bacterias. Entonces, está complejo el escenario, pero yo diría que hay herramientas, ¿cierto?, que permiten sobrellevar esta enfermedad. Y lo primero es simplemente, siempre yo creo que hay que hacer un buen diagnóstico para poder enfocar bien las estrategias de control y de manejo en general, ¿ya? Eh, Como digo, es una enfermedad de difícil control. Se transmite principalmente por movimiento maquinario. Yo diría que muchas de estas prestaciones de servicio que se hacen entre campos llevan las enfermedades de un campo a otro. Y hoy en día los campos que yo veo siempre pido que si una maquinaria de otro campo que se haga una desinfección de ella con algún amonio cuaternario, ¿cierto?, con ácido peracético, que sea algo de amplio espectro que permita
prácticamente eliminar cualquier patógeno que venga en ella, pues si no empiezan a multiplicarla o distribuirla por el campo inclusive. Eh, en general, la uso de variedad resistente ha funcionado, como les decía. Ahora, sin embargo, en los últimos años, en algunos campos, no en todos, se ha detectado daño vascular en plantas injertadas y eso no debería pensar que tengo una raza diferente que me está atacando o simplemente el patógeno que está ha superado el porte injerto. En eso estamos en pleno trabajo, ¿cierto? Buscándole la explicación a algo así. De hecho, vamos a hacer algunos ensayos, inclusive también indoor, ¿cierto? Para poder analizar ya a nivel de laboratorio los portainjertos. Así que ahí les puedo contar más de cómo vamos con eso, pero en este caso yo diría que los portainjertos en general toleran bien. La resistencia a fusarium son fuertes en general, son bastante buenas, y cuando aparece una planta enferma con fusarium, en general podría ser una raza distinta, a la que el portainjerto no es resistente, pero me ha pasado que tengo algunos portainjertos que tienen resistencia a Raichi, y a las tres razas de Fusarium lycopersicii, y así todo, se me enferman, y cuando uno le hace el análisis fitopatológico, a veces sale Fusarium, y eso es un poco complejo de explicar. Así que he leído bastante respecto del tema y al parecer también tiene que ver mucho la salinidad del suelo. Exceso de salinidad al parecer también, y de hecho está descrito, está documentado, que se rompe la resistencia al fusarium cuando la salinidad del suelo es alta. Y eso es común de encontrar en los suelos, el exceso de fertilización, eh, aplicaciones excesivas, por ejemplo, de guano, conductividad eléctrica muy alta, también tendrían una incidencia en superar esta resistencia que, insisto, en general las plantas es fuerte, sobre todo las plantas injertadas, ¿cierto? Entonces, eso es algo que estamos, de hecho, revisando. El momento de ataque el ataque de la enfermedad en el cultivo es fundamental. Obviamente, si me ataca en la primera etapa, en la primera semana de cultivo, obviamente lo más probable es que colapse, voy a tener una pérdida variable, ¿cierto? En función de qué tan presente está la enfermedad, dependiendo del sector predial, ¿cierto? Por lo tanto, el atrasar ese daño o la incidencia de la enfermedad es fundamental. El control, bueno, variedad resistente, yo diría que los portainjertos son fuertes en general. La resistencia podría perder por ataque nemato y por salinidad alta, como les contaba recién. Eh, y la severidad del daño también estaría condicionado por temas de salinidad. Mientras más salado esté el suelo, mientras más concentración de sales, mayor nivel de daño podría tener. ¿Ya? En general, cuando uno tiene fusarium, preferir nitrógeno nítrico o amoniacal siempre es bueno, porque obviamente el nitrógeno amoniacal hace que las paredes celulares sean más blandas y la planta o el patógeno estaría más fácil, más contento ahí para trabajar. La desinfección con fumigantes de suelo reduce la enfermedad, pero no la erradica, ni siquiera, en muchos casos ni siquiera la elimina. Cuando aplicamos bromuro, los campos con fusarium teníamos igual, ¿no? Y de hecho es así, hoy día usamos mezclas de dicloropropeno con cloropicrina y así todo tenemos fusarium. Por lo tanto, el uso de portainjerto yo diría que la base del control en este caso. Sin embargo, yo diría que se jale todo al portainjerto, además asumiendo que tenemos suelos, en muchos casos salinos, yo diría que el uso de algunos elementos adicionales permiten llevar la enfermedad mejor. Yo evalué el Británica RZ en hortalizas protegidas, y con el equipo, con Claudia, con Gabriel y Paulina, y en realidad el efecto que logramos de control fue bastante bueno, ¿cierto? La recomendación que damos era que se aplicara durante más tiempo durante el cultivo, usamos dosis de 8 litros por hectárea, y en realidad el control fue bastante bien. Así que nosotros también hemos usado fungicidas del grupo de los benzimiazoles, porque también reduce un poco el avance de la enfermedad. Sin embargo, no es algo, yo diría que son paliativos nomás, pero hay que ir en busca, ¿cierto?, de cómo el control permanente. Y los benzimiazoles a uno le permiten seguir, pero no necesariamente evitan la enfermedad sin duda alguna, ¿ya? El control biológico con inoculante de suelo, como el que nombraba, sirve, ¿cierto? Y yo diría que en eso estamos trabajando, justamente en buscar mezclas, ¿cierto? Inclusive le he pedido a muchos laboratorios, ¿cierto?, que me hagan casi cosas específicas por campo, o sea, sacar los patógenos de los predios, llevarlos al laboratorio, buscar una metodología y luego aplicarla. Yo creo que es más dirigido.
En el caso del verticillium, bueno, tenemos verticillium alboatrium, verticillium daliae, está la raza 1 y la 2. Hay un tema ahí que si está la 1, está la 2 en Chile, si no está. Ahora, en general, la resistencia al verticillium en general no es fuerte, es una resistencia más bien débil. Hay portainjertos que son más fuertes que otros y la toleran más. En realidad lo toleran, pero no es que la sintomatología no aparezca. De hecho, normalmente aparece síntomas de verticillium, pero dependiendo del portainjerto, sobre todo los portainjertos más vigorosos lo soportan mejor que los portainjertos de menos vigor. Eso es lo que yo he visto. Uno puede hacer también cambios en la fertilización, hacer más vegetativa la planta, y eso también ayuda a sobrevivir mejor la enfermedad. También sobrevive en el suelo, los síntomas son muy parecidos a Fusarium, ¿cierto? Es mejor siempre analizar, siempre buscar un laboratorio confiable y enviar las muestras ahí y revisar qué es lo que uno tiene, porque uno a veces se encuentra con bastante sorpresa con lo que uno encuentra, y uno a veces se va a temas de control hacia un lado y en realidad tengo otro problema. Entonces, bueno, siempre hacer análisis. Eso, es un poco vertigoso. Bueno, esta es la sintomatología de verticillium, es bien común, ¿cierto? Bueno, esto como de libro, ¿cierto? Está como B cortas que se arman, ¿cierto? En las partes basales, ¿cierto? De la planta, el verticillium no mata a la planta, ¿eh? Es raro que la elimine, pero la mantiene viva, pero viviendo a costa de ella. Pero baja mucho los rendimientos, ¿sí? Porque condiciona mucho el paso del agua y al final la planta termina reduciendo su vigor y se colapsa. Ahí tengo campos donde son mucho más predisponente o la presencia de verticillium más fuerte, que en todo, en general, diría que no es una enfermedad que está muy generalizada, por ejemplo, en Quillota o Limache, sino que está localizada en algunos predios en particular, no en todos lados. Lo más común es Fusarium, de hecho, más que verticillium. La raíz corchosa, bueno, casi nadie se acuerda porque en general los portainjertos que usamos casi todos son resistentes a raíz corchosa. De hecho, si un portainjerto no tuviera resistencia a raíz corchosa no se puede usar en esta zona, en la zona central, porque no es una... Pero sí se podría usar en Arica, por ejemplo, que donde la enfermedad no está muy presente. Pero de aquí hacia el sur es imposible no usar un portijeto con resistencia a raíz corchosa, porque si no es muy complejo, en realidad. Bueno, los síntomas se lo han visto, es decaimiento progresivo, no es mucho lo que uno puede ver. En general, las raíces se ven así, como corchosa. Esta es una foto de Blancard, ¿cierto?, del INRA, en Francia. Eh, el- Me costó encontrar fotos porque mucho tiempo que no veo el síntoma. De hecho, antes era cuando usábamos plantas francas, era común de encontrar, pero cada día más raro. Pero eso es lo que uno ve, pues daño, el nivel de las raíces, estas son como corchosidades, el córtex se sale y la planta colapsa, habitualmente se marchitan y terminan muriendo, se queman las hojas superiores, obviamente porque no puede tomar agua la planta y la planta colapsa, es bastante... ahora se aplican algunos fungicidas como benzimidazoles u otro tipo y uno puede sobrellevarla, pero el uso de tricodermas, por ejemplo, ayuda bastante para su control. En realidad, en algunos tricodermas, algunas empresas funcionan bastante bien. ¿Ya? Eh, en general, la caída de plantas, lo podemos encontrar aquí, bueno, lo que es Phytophthora pyrium con algunos fungicidas, ¿cierto? Propamocar, ¿cierto? Metalaxil, fosfitos de potasio, ayuda en el caso de la alternaria, algunos grupos químicos, ¿cierto? Sobre todo el grupo de la estrobilurina ayudan bastante. Algunos ditiocarbamatos, benzimidazoles también ayudan. Si uno se va por el lado químico, por aquí uno puede encontrar bastantes ayudas para superar estas enfermedades que provocan la caída de plantas. Pero yo diría que lo principal va por este otro lado. En realidad tiene que ver mucho con el acondicionar el suelo para el cultivo, el evitar excesos de sal, el lavar los suelos, ¿cierto? Previo a la plantación, ¿cierto? Con removedores de sal, yo diría que ayuda bastante al inicio del cultivo, hace la planta mucho más fácil de llevar, de partir, ¿cierto? Las enmiendas orgánicas son fundamentales. Por mucho que uno tenga niveles de materia orgánica alta, eso no significa que yo tenga... Cuando uno ve análisis de suelo y no va a encontrar los suelos calcáreos, ¿cierto?, que tenemos acá en la zona de Quillota, niveles de materia orgánica sobre el 4%, que para cualquier país que tenga baja materia orgánica se dan de espalda porque encuentran que es como mucho. Pero el problema es que no necesariamente la materia orgánica que yo tengo en el suelo está en una fracción, mucho puede estar estabilizado, pero no puede pero la fracción pasiva, o que se llama, o que es la que se llama, que está estabilizada, pero la activa, que son, me refiero a hidrato de carbono, ácidos grasos, ¿cierto? Proteínas que usan los microorganismos para que puedan reproducirse y multiplicarse, no necesariamente está alta, y por lo tanto el uso de enmiendas orgánicas sí permite
mejorar esa condición para la multiplicación de microorganismos, si uno pretende, ¿cierto?, hacer suelo vivo y tener un suelo mucho más eh, resistente a enfermedades de suelo, ¿cierto? La inoculación con microorganismos benéficos obviamente ayuda mucho. Hay distintas escuelas, ¿cierto? Para eso hay distintas formas de hacerlo. O sea, test de compost, ¿cierto? Comprar consorcio, multiplicarlo uno mismo, etcétera. Hay un montón de opciones. Bueno, cada uno ahí busca su camino, ¿cierto? Pero yo diría que evitar el exceso de agua, evitar el exceso de sal. Esos dos factores son fundamentales para tener una buena calidad de raíces y reducir la presión, que es lo que llama condición ambiental uno, para que esa condición ambiental para el desarrollo de la enfermedad sea menor y en realidad tener una planta de mejor calidad, de mejor desempeño. Esto es importante, y es un tema que yo creo que vamos a tocar luego en el valle, que es este tema, que es la altura de injertación. Muchas veces pasa esto, que se franquean. Esto es un problema de injerto, ¿cierto? Que es un problema que yo diría que está dado por el diferente diámetro de la variedad respecto al porte injerto, y pasa esto. No necesariamente, en este caso, es la unión del injerto tocó el suelo, esto se franquea y ya se perdió toda la gracia del porte injerto. Pues, prácticamente las plantas se enferman y es difícil de eso de evitar. Eso habitualmente pasa las primeras semanas de cultivo y uno tiene que plantar con la planta como tiene que plantar, no tiene por qué estar dejando pedazos del cepellón encima del suelo porque venía el injerto, porque la unión del injerto venía muy bajo. Eso es un tema, obviamente hay que exigir con mayor fuerza, obviamente, y es necesario, obviamente, tocar, porque yo diría que es fundamental y es parte del problema, diría yo, ¿ya? De estas enfermedades que son recurrentes. Ahora voy a hablar un poco de bacterias, ¿cierto? El caso de esta... Yo antes hacía llevo años haciendo presentaciones y antes siempre estaba acostumbrado a decir, al tomate le atacan 4 bacterias aquí en Chile. Tuve que sumar otra que es la Ralstonia solanacearum. Diría que yo la primera vez que la vi en Chile identificada debe haber sido hace unos 9 años atrás, en Arica. Después vi un productor acá que lo vio todo el mundo aquí en la sexta región, ¿cierto? El Pichidegua, con daños muy fuertes. Y hoy en día también uno la encuentra aquí en Quillota, y en Limache, ¿no? ¿Cierto? No es una enfermedad que esté muy masificada, y antes le tenía más miedo que lo que tengo ahora. Antes yo diría que es fácil, no es tan difícil de controlar. Yo creo que a uno le puede encontrar por dónde irse, porque al final es un patógeno no muy fuerte, es más bien débil de competencia, a diferencia de las dos primeras que sí le tengo bastante miedo, que es la Santomona campestris, que es la mancha bacteriana, y la peca bacteriana, que es Pseudomonas syringae, pato tomato. Esa a mí es muy difícil, porque son bacterias, sobre todo la segunda no es una bacteria sistémica, es una bacteria que sea por fuera del tallo, y es súper difícil de eliminar. O sea, habitualmente uno usa, hay productos que sí funcionan, pero en concentraciones altas es caro controlarla, es difícil. El cáncer bacterial, que hay Clavibacter michiganensis, ¿cierto? Que es muy conocido para cualquiera que cultive tomate, ¿cierto? Fue una enfermedad difícil hace tiempo. Hoy en día, el manejo que se realiza en general, los manejos culturales normales de manejo de planta de tomate están muy basados en evitar el contagio por cancro, o sea, el lavado de manos, la limpieza, el acceso, el mantener orden de trabajo, aislación de los trabajadores, etcétera. Todo eso está condicionado justamente por esa enfermedad en particular. Por lo tanto, es una enfermedad que aparece, pero no es tan difícil. Habitualmente, el que las personas, los trabajadores sobre todo, y las personas en los campos conozcan la sintomatología, allá hay una detección temprana, es muy importante para reducir la incidencia de esta enfermedad. Luego tenemos la médula hueca, o que se llama o necrosis medular, que está donde aparece cuando uno hace un análisis de Pseudomonas corrucata. Sin embargo, los investigadores no se ponen muy de acuerdo si esta enfermedad, el Pseudomonas aparece después de un exceso de nitrógeno, porque habitualmente las plantas que le da cuando le da Pseudomonas corrugata están muy relacionadas con excesos de vigor. Entonces, como que no se ponen muy de acuerdo si es por exceso de vigor que aparece la bacteria como un oportunista, o es la bacteria la que causa el daño. Entonces ahí hay discusiones en realidad. Pero sin embargo, obviamente, la bacteria al final genera problemas en ese tipo de planta, porque la condición predisponente es muy fuerte, sobre todo plantas, como insisto, de exceso de vigor. Finalmente, la marchitis bacteriana del tomate, que es la Ralstonia, aparece más
aparece, desaparece, en algunos campos está, pero no genera un daño así masivo, es bastante complejo la desaparición, sin duda requiere cierta expertise en poder detectarla, porque genera un problema como con marchitez de la planta completa, y uno la confunde puede confundirla hasta con verticillium, porque el verticillium no colapsa la planta, ahí está así, ¿ya? Y en la Ralstonia es, de hecho, la única de estas bacterias que vive en el suelo, ¿ya? Las otras, sin embargo, pueden quedar en restos vegetales, esta sí es un organismo del suelo, ¿ya? Y por lo tanto, mucho se ha pensado en el uso de portainjertos que son específicos para su control. ¿Ya? Nosotros hemos usado aquí portainjertos específicos para su control y sin embargo se me han enfermado igual con Ralstonia, porque basta que la hoja toque el suelo para que tome la enfermedad. Por lo tanto, no sé si va tanto por el uso de portainjertos específicos que su control. No tengo dudas respecto de eso. Bueno, vamos a ver un poco de sintomatología. Bueno, esto es la que se llama peca bacteriana. Visualmente, muchas veces la sintomatología como esta, el caso de Pseudomonas syringae, patobartomato, uno puede haber también asociado a esto Santomona. Yo hace unos 3 años atrás que tuvimos el último ataque fuerte en algunos campos por Pseudomonas, eh, estaba asociado, muchas veces hicimos los análisis y me salía también Saltomona, Campestri dentro de la sintomatología, ¿ya? Por lo tanto, de hecho la sintomatología es parecida, es bien similar. De hecho, podríamos decir que esto peca podría ser síntoma de Pseudomonas y estas manchas grandes podrían ser Santomona, no sé, pero insisto, igual son bacterias, son difíciles de controlar y en realidad en una etapa inicial, sobre todo en los cultivos que van hacia el invierno o de invierno hacia la primavera, y partir con Pseudomonas es muy, muy complejo un cultivo. Diría que, no sé, es muy, muy complicado su manejo. Hay que erradicarla, es mejor no, cuando yo tengo, no sé, más de un 30, diría que más de un 5% de plantas enfermas, es mejor arrancarla y a veces es mejor partir de nuevo, porque es muy, muy complejo su manejo. Es muy caro en realidad. Y siempre aparece, uno lo puede controlar al principio, pero después habitualmente rebota y vuelve a aparecer en primavera, cuando se dan otras vez condiciones de exceso de humedad, con temperaturas bajas, mucha condensación, y por lo tanto la bacteria otra vez está en una condición predisponente. Eh, Habitualmente esta enfermedad viene en la semilla, puede venir en la semilla, y por lo tanto el vivero es fundamental para prevenir el contagio, porque el tratamiento de las semillas con algunos elementos, con una desinfección, reduce bastante la incidencia de la enfermedad, ¿cierto? De hecho, la mayoría de las Pseudomonas syringae que hemos tenido en los últimos años en los campos ha sido plantas que han venido de algunos viveros, no solamente ha aparecido directamente del campo, de hecho. Puede permanecer así en el invernadero, la estructura, las tijeras de poda, la maquinaria, ¿cierto? Habitualmente su método de dispersión natural es la salpicadora de agua, ¿ya? Este, de hecho, es su mecanismo de transmisión, ¿cierto? Y las manos, cuando yo trabajo las plantas, ¿cierto? Las voy tocando, las voy transmitiendo. Es raro que uno la transmita por la ropa, yo he hecho pruebas, ¿cierto? Moviéndola, pasando, haciéndolo, es difícil que se transmita, pero solamente el romperlo con las manos, ¿cierto? Eso es muy, muy, esa es yo diría que la mejor manera de transmitirlo. Habitualmente, de que yo transmito la bacteria hasta que aparecen síntomas, habitualmente pasa una semana, más o menos, 7 días en aparecer. Que le gusta, obviamente, el follaje mojado y temperaturas frías en invierno. Pero si vienen del vivero, es complejo porque si traspaso, me llegan enfermas las plantas con síntomas, es muy probable que se propague, ¿cierto? Y siga en el nivel de campo. Bueno, este más conocido, más popular, ¿cierto? Conocido en muchas partes, se llama cáncer bacterial o cancro bacteriano. Cancro se llama así porque genera un síntoma que de hecho no es muy común de encontrar, que son cancros en el tallo, ¿cierto? Puede colapsar todo, es bastante, es una enfermedad difícil, pero en realidad si uno trabaja ordenadamente, no es una enfermedad de difícil control, de hecho. Hoy día no lo es, ¿ya? ¿Qué lo causa? Bueno, este bichito se llama Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis, es una bacteria aerobia, igual que la primera. Eso es muy importante considerar. No tiene motilidad, así no se mueve, ¿cierto? O sea, no nada, a eso me refiero. Es gran positiva y no es porula. Ya, esos son datos, son relevantes cuando uno quiere controlar este tipo de organismos, ¿ya?
Puede llegar del vivero, como en este caso, ¿cierto? Esta planta llegó del vivero y así se ven las plantas con cancro. O sea, no tiene sentido tenerlas, ¿cierto? Y puede generar problemas muy, muy fuertes en el campo, en este caso, que es muy raro que llegue una planta con cancro a un vivero. Eso sí, los viveros en general, aparte de las empresas de semillas, han hecho un trabajo, yo diría que bastante bueno en los últimos años, justamente para prevenir la transmisión de cancro a partir del vivero. Yo diría que hacen un trabajo bastante bueno en general para evitar que no aparezcan plantas así, ¿ya? ¿Por qué? Porque la técnica de injertación en general hace más susceptible la planta a transmisión bacteriana, porque uno la corta, la opera y por lo tanto al cortarla hace más susceptible a la enfermedad, pero no, yo diría que, insisto, los mecanismos en general, los gobiernos en Chile hacen, yo diría que un muy buen trabajo en general para evitar la transmisión. Sin embargo, en los campos está y puede permanecer en el suelo y bajo ciertas condiciones climáticas predisponentes, como son días nublados, temperaturas muy frías, después de una helada, por ejemplo, eso sí puede condicionar y aparecer bacterias. Yo diría que este año puede ser un año de cancro bacteriano, claro, porque llovió después de muchos años que no llovía, está húmedo, hace frío y por lo tanto siendo que no hace tanto frío como el año pasado, por ejemplo, pero sí están dando condiciones para eso, para la aparición de esta enfermedad. Bueno, síntomas, estos daños en los tallos, ¿cierto? Que son poco comunes de ver, pero yo, de hecho, aquí te encontré esta foto que no sé de mucho tiempo y se las pongo ahí para que vean. El síntoma clásico es esto, ¿cierto? Que se seca una parte del follaje, pero el resto permanece húmedo. Cambia el tono, si ustedes ven el tono, es un tono así como apagado, ¿cierto? Se seca una parte del foliolo y así va avanzando, ¿cierto? En general tiene un daño y a nivel de tallo, si uno lo aprieta, genera ¿cómo se llama? Un color amarillento, como un mucílago, ¿cierto? A nivel y eso cuando aparece es bacteria, eso no puede ser otra cosa, no son hongos, los hongos no hacen eso, ¿ya? Lo que hace también eso puede ser la ralstonia, ¿cierto? La ralstonia también genera una mucílago, ¿cierto? Que también, pero es más blanquecino, este es un poco más amarillento, dentro de lo que uno puede ver en campo, a eso me refiero. Yo diría que la etapa crítica, obviamente, para el control de esta enfermedad, bueno, desde que uno trasplanta hasta el quinto racimo en antesis, es fundamental. Después de eso, el daño que genera no es tan grave, pero antes de eso puede generar un daño muy, muy complejo. La aplicación sistemática de bacilos sutiles hoy en día, de hace bastantes años, ha sido, yo diría que una herramienta que ayuda bastante a reducir la presión de esta enfermedad. Yo diría que el no manipular plantas con mutaciones es la otra gran, la mutación, ¿cierto? Que no es el rocío, porque muchas veces uno ve en los campos y dice, no, las plantas dan con rocío, dentro del invernadero no hay rocío, hay lo que uno ve es mutación, que es presión radicular, ¿cierto? Que empuje el agua cuando tiene exceso de agua, cuando hace frío, ¿cierto? Durante la noche, la planta empuja el agua y al final genera los hidatos, ¿cierto?, de la punta de los foliolos, que me parece esta agua. Eso está muy, muy demostrado que es, yo diría que es la principal forma de transmisión de cancro bacteriano. ¿Ya? La planta, no, de hecho, una vez que se enferma una planta, puede moverse a través de las otras sin ni siquiera ser tocada. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno elimina una planta con cancro, elimina no es solo esa, sino elimina también las vecinas, porque lo más probable es que estén enfermas, aunque no muestren sintomatología. ¿Por qué? Porque la sintomatología no aparece inmediatamente. En verano puede aparecer rápido, menos de una semana uno puede tener síntomas fuertes, pero en invierno puede demorarse hasta 2 meses en aparecer el síntoma. Y por lo tanto uno cree, vive tranquilo y cree que no tiene plantas enfermas y de repente aparecen así muy fuertemente y puede aparecer en el cultivo de forma generalizada. Entonces, por lo tanto, los manejos permanentes, ¿cierto? Insisto, de profilaxis son fundamentales para reducir la incidencia de la enfermedad. ¿Cierto? Bueno, dentro de las opciones hay antibióticos, ¿cierto? Habitualmente yo no los uso ni preventivos, ni tampoco curativos, solamente los focos, ¿cierto? Porque las plantas quedan muy dañadas muchas veces con los antibióticos, entonces no conviene mucho a su aplicación. De hecho, en Europa están prohibidos, ya. No, ni siquiera tienen registro agrícola. La médula hueca, ¿cierto? Esta sintomatología de lo que se llama Pseudomonas corrugata, es como una mancha bien, bien rara, es como media. Esto es como si tuviera como un moretón, en realidad, arriba del tallo. Esta es una foto que tomé en Arica hace años atrás. Y cuando avanza la enfermedad más, usted ve que los tallos como que se revienta, y aparecen esas gotitas encima del tallo. ¿Ya? Es un daño así muy ya, fuerte. Es un patógeno que causa un daño bastante espectacular porque uno se asusta cuando lo ve, pero en realidad es súper mal competidor, ¿no? Es difícil de controlar, es raro. De hecho, en los años que yo trabajando, solamente en un campo me acuerdo haber visto que haya colapsado un predio
cultivo por Pseudomonas corrugata. Es muy raro, porque es muy agresiva, la planta la destruye simplemente, pero compite mal ambientalmente, eso está demostrado de hecho. ¿Ya? Finalmente, lo que es Ralstonia, ¿cierto? Esta gran negativa, esto es muy importante, es estrictamente aerobia, significa que bajo una condición de anoxia no sobrevive. Aparte que es muy sensible a la desecación, o sea, un suelo seco la elimina, la puede matar, ¿cierto? No le gusta eso, ¿cierto? El síntoma más característico que tiene es el marchitamiento de las hojas en la parte superior de la planta, avanzando hacia la marchitez completa de la planta. Si uno corta el tallo, ¿cierto? En una planta que tiene sintomatología, uno tiene sospecha de tener Ralstonia, a veces uno ve un oscurecimiento en los vasos vasculares, a veces también de la médula, y sí genera un éxodo bacteriano, que si uno mete en un vaso de agua transparente, un pedazo de unos 20 centímetros de tallo, uno lo coloca adentro, hasta como lo hunde 10 centímetros, lo tiene un rato, y después empieza a jugar con él hasta la parte superior, y con la tensión superficial del agua, empieza a salir una especie como de mucílago, así como leche condensada, podríamos llamar. Bien, pero diluida. Y eso que se mueve es bacteria. Si eso se ve dentro del agua, es bacteria, sí, seguro. Puede ser cancro o puede ser Ralstonia. Pero habitualmente la Ralstonia es muy fácil de determinar así. De hecho, es una medida de campo muy fácil de poder hacer. De hecho. Ya una vez que tengo Ralstonia, ya es un poco más complejo, porque como la elimino, ¿cierto? Yo diría que prevenir es más fácil que curar. Y en el caso de la Ralstonia, yo diría que la inoculación, sobre todo con Bacillus subtilis vía riego, ayuda bastante a reducir la severidad de la enfermedad, ¿ya? Y su avance. Las hojas jóvenes son las primeras en mostrar síntomas, y la aparición de raíz adventicia en el tallo es bastante común cuando uno tiene plantas como esta. Y uno ve cosas así, ¿cierto? Este es Ralstonia, y uno ve el corte del tallo, pues uno lo ve y cree que tiene Fusarium, ¿cierto? O Verticillium. Y la planta queda así, colapsa completamente. Esto es una planta injertada, ¿cierto? Esta es una foto que tomé en la sexta región, hace ya varios años atrás, y esto es así como se ven las plantas, es una cosa bien deprimente, y es complejo de ver, ¿cierto? Y bueno, esto es muy simple de hacer, muy sencillo. Uno empieza con un vaso de agua, ¿cierto? Y uno ve estos mucílagos, la foto no es muy buena, ¿cierto? Pero alcanza a ver ahí esas líneas dentro del agua, y eso son bacterias, y eso es Ralstonia. Eso. Así que, en honor al tiempo, ya me vale un buen rato, así que les agradezco. Así que eso, ahí le doy el paso ahora Bueno, a Francisco. gracias, gracias Rafael. Eh, a ver, tenemos aquí una pregunta en el chat. Aquí preguntan, César, ¿cómo usar fungicidas químicos y microorganismos benéficos al mismo tiempo en el mismo predio, Rafael? Sí, 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 buena pregunta. Sí, de hecho ayer lo conversaba con un productor, lo mismo, y le decía que aplicar un fungicida y él me decía que él tenía inoculaciones. Sí, lo que pasa es que los inoculantes general se aplican al suelo, uno lo puede aplicar en la inmersión de la bandeja, y los fungicidas químicos habitualmente son para prevenir daños, por ejemplo, a nivel de, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, que haya plantas por Phytophthora o Pythium o Rhizoctonia, todos esos productos se pueden aplicar casi a nivel del cuello nomás, por lo tanto uno no penetra en el suelo, por lo tanto no condiciona obviamente la vida del suelo en general. Y uno al final lo único que cuida es el cuello de la planta, que es por donde atacan principalmente estos patógenos. Ahora, cuando estoy tratando de controlar hongos o trato de reducir la incidencia, ¿cierto?, de enfermedades como Verticillium y Fusarium, ahí prácticamente hay que elegir un camino, y ahí no son muy compatibles los productos químicos con los controladores biológicos. En realidad hay que elegir hay que irse por un lado, no por los dos, porque es muy difícil. Yo habitualmente a veces aplico, por ejemplo, un producto, un benzimidazol, para como para reducir el avance de la enfermedad, y a continuación, después de unos días,
se empieza con inoculaciones de microorganismos y eso ayuda bastante. Esa es una manera de hacerla, pero habitualmente o es un camino o el otro, en general. Perfecto. Preguntan cómo usarías tú preventivamente cobres. Ah, ya, sí, el cobre, bueno, el cobre se usa normalmente, yo casi que no uso cobre en general, o sea, antes usaba más. El, yo diría que, por ejemplo, en cultivos al aire libre, cuando hago los parrones, yo ahí uso más cobre en general, porque cuando cae una lluvia es bien complejo, sobre todo antes de cuando tengo un cultivo al aire libre y llueve, yo trato de aplicar, por ejemplo, cobre antes y después de la lluvia, porque aparece normalmente, puede aparecer pseudomonas o cancro, y el uso de cobre al aire libre ayuda bastante al control. En el caso de invernaderos también se usa, ¿sí? Se puede usar perfectamente en forma preventiva, sobre todo previo a las podas de hoja, previo a los desbrotes, ayuda. Eh, yo trato, ahí puede usar uno, opciones de Bacillus subtilis, por ejemplo, o cobre. Puede ser, ambas son bastante eficientes, digamos. Perfecto. Después, si puedes un poco especificar el manejo integrado para Fusarium, ¿cuál es la estrategia que estás usando ahí? Ah, bueno, ahí, por ejemplo, dentro de Fusarium, por ejemplo, si uno, por ejemplo, uno puede, por ejemplo, con el Vitánica, por ejemplo, yo haría que aplicaciones de 8 litros por hectárea por unas 4 o 5 veces durante el cultivo, yo diría que ya eso es bastante bueno, de hecho, para Fusarium. En el caso pero yo diría que hay que partir siempre con el uso de con un portainjerto resistente. Eso es fundamental, según yo. O sea, los principios, la base del sistema. Luego, el mantener, ¿cierto? Algunas también uso de otros microorganismos como Pseudomonas florensen, ¿cierto? Que ayuda bastante, por ejemplo, al control también de Ralstonia y de otros pool o consorcios de microorganismos también ayudan bastante a la enfermedad. El uso de tricodermas también reduce la presión de Fusarium, pero todo tiene que estar dentro de un esquema, en realidad es como dependiendo del campo, dependiendo de la situación particular, predial y de tipos de suelo y otras consideraciones como salinización, etcétera. Ahí recién uno como hace como un programa para el suelo, porque cuesta como hacer recetas generalizadas, no es algo así que uno pueda masificar. Diría por lo tanto, eso hay que hacerlo un poco. Pero diría que sí, el uso de el Bacillus aminoliquefaciens, ¿cierto? Que tiene el Vitánica, o el uso de tricodermas también en forma, ¿cierto? Periódica, porque no es que, porque yo diría que sí, lo que puedo acotar ahí es lo siguiente. Los microorganismos no funcionan como un químico, por lo tanto, no es que yo aplique y se me pasa a la enfermedad. Habitualmente lo que tengo que, porque todos lo que microorganismos lo que hacen es, funcionan, digamos, por competencia, antibiosis y depredación, que es lo que yo sé. Y por lo tanto, necesita uno tener una concentración alta de estos microorganismos en el tiempo para que puedan ejercer su control. Y muchas veces uno aplica muchas veces uno a veces fumiga el suelo, se genera un vacío biológico que es necesario llenar con estos microorganismos benéficos, ¿cierto? Y uno lo aplica, pero después la concentración sube, después baja, y por lo tanto cuando baja es bueno volver a inocular. Y así uno puede mantener una población en el tiempo que permita mantener el control permanente o tener un suelo más sano, digamos. Eso. Claro, de todas maneras, un poco lo que tú dices y la experiencia que hemos tenido nosotros con Vitánica, no solamente en tomates, sino por ejemplo, hicimos un par de años ensayos con la Universidad Católica en temas de fitóftora en nogal. Efectivamente, hay que ir reinoculando, porque efectivamente las condiciones que vaya disminuyendo un poco la presencia o el volumen de la bacteria. Porque la gracia que tiene la bacteria, y permíteme aquí un par de Sí, dale nomás. segundos, es que en el caso del Vitánica, efectivamente tiene una velocidad de propagación en el suelo muy alta. Por lo tanto, eso evita que
Francisco tiene mal audio, no se escucha bien tu audio. Yo creo que si apagas la cámara puedes mejorar tu banda para poder hablar. Ok, ¿ahí se me escucha mejor? Sí, estimado, ahora sí. Sí, sí. Ya, perdón. No, lo que decía que efectivamente lo que dices tú es súper importante, o sea, hay que hacer una reinoculación en el suelo, porque estos son organismos vivos, por lo tanto, efectivamente entran a competir dentro de un suelo que también el suelo es un organismo vivo, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, es bien importante mantener una cierta concentración que permita eh, que, que la bacteria ocupe el nicho, ¿no es cierto?, que ocuparía los hongos y la gran rapidez producirse las bacterias, más allá que también decía yo que producen ciertos metabolitos que impiden el desarrollo de los hongos del suelo. Es bien importante, un poco, ¿no es cierto?, en el ensayo que hicimos nosotros, o sea, hiciste tú, digamos, en no dio efecto en el momento que dejamos de inocular, inmediatamente empezó a aumentar un poco la presencia Fusarium, pero mientras tuvimos la bacteria con niveles importantes en el suelo, prácticamente no hubo manifestación de la enfermedad. Y eso lo hemos visto en un montón de otros ensayos que hemos hecho con Bitánica. Con esto termino para seguir con las preguntas. Lo que hay que tener en relación un poco a la pregunta que hacía primeramente César, en el caso de Bitánica, lo que hay que tener ojo es efectivamente con aplicaciones de cobre, con aplicaciones de cloro y por supuesto con bactericida. Ahora, como esto está focalizado a aplicarlo vía riego, aplicaciones foliares no van a tener incidencia en el desempeño de Bitánica que está al suelo, pero efectivamente esos son los productos que podrían mermar la acción de la bacteria si es que entran en contacto directo con ella. Bueno, seguimos con las preguntas. Aquí pregunto también, Rafael, tu experiencia en cultivo de fibra de coco relacionado con el manejo de las enfermedades. Sí. A ver. Sí. Bueno, en la fibra de coco uno puede encontrar... le voy a poner un ejemplo que aprendí hace muchos años atrás. Me acuerdo que estaba en Baja California, en México, hace, no sé, unos 10 años atrás, y estaba en un campo, como lo son de allá, pues gigante, 600 hectáreas de tomate, y me acuerdo que estaban cambiando la producción de suelo, de tomate, a todo a sustrato. Y me acuerdo que yo le pregunto, ¿y por qué estaban pasando? Porque tenían plantas injertadas en el sustrato, si yo decía ya al pasarlo al sustrato ya no, en mi ignorancia de ese tiempo, le decía yo, ¿para qué lo hace? Entonces me dijo, no, pero es que el fusario vuela, me dijo el jefe campo. Lo que me hizo estudiar, obviamente, la enfermedad más a profundo. Y claro, lo que pasa es que usted pueden tener fusario tanto en sustrato como en suelo. ¿Por qué? Porque las enfermedades que usted va a encontrar en sustrato pueden ser muy parecidas al suelo. Lo que cuando uno, digámoslo así, se sale del suelo y se va a sustrato, no lo hace mucho o sea, sin duda, hay enfermedades, por ejemplo, verticillium o fusarium, que están muy presentes en el suelo. Cuando yo me saco y me voy a sustrato, obviamente, ya probablemente uno las puede eliminar completamente, pero hay que, el uso de plantas injertadas ahí es parte del sistema. Sin embargo, podrían tener fitóftora, podrían tener pirium, podrían tener alternaria, botrytis, etcétera, etcétera. Todas las otras enfermedades pueden estar. Y por lo tanto, el manejo preventivo, ¿cierto?, es igual que en el caso de un suelo. Así que eso como cosas generales le podría decir respecto del sustrato. No sé si respondo a la pregunta. ¿Dónde está la pregunta aquí para...? Claro, No, eso. esa era la pregunta. Sí, sí, eso. Después, ¿cómo poder tener un suelo más supresivo para competir mejor? Sí, sí, el concepto de suelo supresivo hay bastante, bueno, hay bastantes libros bastante interesantes de este concepto. La idea es tener primero un suelo diverso, eso es importante, y hacer un diagnóstico del suelo en su diversidad. Yo diría que es fundamental para saber si uno va bien en el camino que está tomando, y por lo tanto hacer análisis, por ejemplo, de la diversidad de microorganismos que existe en el suelo, yo diría que es parte de.
Porque sobre eso uno puede construir. Ahora, las bases de un sistema de suelo supresivo tienen que ver principalmente con presencia de materia orgánica, de un lugar que sea adecuado para el crecimiento de los microorganismos, y eso, para eso es fundamental tener un cultivo o un suelo donde no tenga excesos de agua primero. El exceso de agua, como hay una pregunta que veo ahí, claro que puede condicionar la aparición de enfermedades, sin duda. Yo diría que es uno de los grandes problemas que puede condicionar la aparición de muchas enfermedades de suelo, el exceso de agua, pero que la asfixia radicular sí favorece muchas enfermedades, sobre todo hongos, ¿cierto? Y por lo tanto, eso yo diría que es la base principal. Sobre eso, si uno hace un buen manejo de riego, evita que las plantas permanezcan asfixiadas, ¿cierto? El exceso de sal también condiciona a tener un suelo, también un cultivo más sano. Luego, la inoculación permanente, ¿cierto?, de microorganismos, tanto, por ejemplo, la inmersión de bandeja previo al trasplante y durante el cultivo, le va a permitir a uno tener encima en el tiempo, tener un suelo mucho más fuerte. Yo me acuerdo, en algunos campos, ¿cierto?, usamos la técnica de biodesinfección de suelo, ¿cierto?, que yo diría que es lo mejor que funciona cuando uno quiere erradicar bacterias, porque en 4 semanas uno puede eliminar prácticamente todas las bacterias. Yo lo hemos hecho a nivel comercial varias veces y funciona muy bien. Lo que pasa es que uno tiene que dejar de cultivar a veces pierde un ciclo de cultivo, por lo tanto no es tan popular, pero sin duda ayuda bastante. Y sobre eso construir, por ejemplo, un suelo por la carga de microorganismos benéficos que uno puede generar a partir de esa experiencia, hace mucho más fácil y duradero en el tiempo un suelo supresivo. Eso. Perfecto. Preguntan si Ralstonia está supeditado solo a algunas zonas definidas en Chile o está ya diseminado por el país. No, ya uno encuentra Ralstonia en distintas partes del país, tanto en Arica, en Quillota, Limache, Talca, Talca no he visto, pero sí en Pichihegua está. Por lo tanto, ya está en varias partes del país, o sea, pero no está generalizado, no es que sea el patógeno así de moda ni nada por el estilo, o sea, está, pero no es algo que esté por todas partes, ¿ya? Por si acaso, no es que sea el escándalo de Ralstonia, no, pero sí que esté presente y por lo tanto hay que tenerlo en consideración para tomar las medidas para reducir su presencia, sin duda, pero sí está, sí está. Aquí otra pregunta. Bajo el cuestionamiento por parte del consumidor a comer tomate con alta carga de químicos, ¿tomaría más protagonismo Británica receta y el lo extendido en general a los México en programas de inicio sentido principalmente enfocado a aplicaciones foliares cuando comienza a cosechar? Sí, bueno, obviamente el cuestionamiento del uso de pesticidas sin testar, yo diría que hoy en día, por lo menos lo que uno conoce, la carga, se cuida bastante ese tema, yo diría que se respeta bastante en general lo que yo veo, me toca ver profesionalmente, el respeto a las carencias, ¿cierto? Y la carga de pesticidas, sí, yo diría que se respeta bastante ese tema. Ahora, sin duda, el uso uno trata, ¿cierto?, de todo el tiempo de usar productos que no tengan o tengan menos residuos, o sea, la fruta al momento de cosechar. Sobre todo lo que se comen sin entero, de hecho, no, sin pelar, digamos. Pero obviamente productos como Británica, claro que tienen sentido en el sentido como por no ser químico, que tengan va a tener un protagonismo mayor en ese caso. Pero respetando el uso de productos, ¿cierto? Las carencias y además del uso y el compatibilizar tanto el área química como biológica, sobre todo las enfermedades aéreas, permite sacar un cultivo bastante limpio. Algunos ensayos que hicimos hace unos años atrás, para hacer de residuo cero, logramos sacar un cultivo prácticamente sin ningún químico, controlando prácticamente todas las enfermedades, y las plagas, salvo en momentos particulares al inicio de cultivo, donde la presión poblacional, por ejemplo, de algunas plagas era muy alto, pero pudimos sacarlo adelante. Entonces, hay herramientas cada vez mayores como para hacer un cultivo inclusive sin químico. O sea, se puede hacer. Ya. Yo tengo una pregunta. Tú por ahí comentaste que igual hay portainjertos que ya han presentado cierta presencia de enfermedades. De acuerdo a eso,
¿Cuánta vida útil le das tú a los portainjertos hasta que ya se empiezan a ver susceptibles a enfermedades o no hay algo tan claro en ese sentido? Sí, esa es una buena pregunta porque cuando partió el tema de los portainjertos, por ejemplo, en Chile, no sé, bueno, hace muchos años atrás, habían alguna empresa, claro, que decían que era bueno rotar los portainjertos porque así la resistencia se iba manteniendo. Eso no tiene mucho que ver con eso, en realidad no va por ahí el tema. Si bien es cierto, el tener una resistencia genética también hace una presión de selección sobre los patógenos, eh, pero yo diría que el tema no es por cambiar el portainjerto, porque la resistencia que usan los portainjertos son prácticamente las mismas, o sea, las bases genéticas son muy similares, no hay que inventar un gen nuevo, o sea, prácticamente usan los mismos. Lo que pasa es que las diferencias van en otros lados, en temas de vigor, en temas de otro tipo de manejos, ¿ya? Pero en temas de la genética en sí misma, de los tipos de resistencia que tiene, en general son muy parecidos. Por lo tanto, no va mucho por el cambiar el portainjerto, de hecho, para buscar más resistencia. Es cierto que, por ejemplo, patógenos eh, como Fusarium, ¿cierto? Podrían tener algunos portainjertos más tolerancia que otros, pero no es que una vez que elige ese portainjerto tenga que estarlo cambiando, no necesariamente. Y uno al final va eligiendo el portainjerto que uno elige en función de su realidad y su manejo. Hay portainjertos, algunos comerciales, ¿cierto? Algunas variedades de portainjerto que en unos campos andan muy bien, y sin embargo lo coloco en otro campo que tiene una presión de enfermedad que el portainjerto no tolera y no sirve simplemente. Sin embargo, otro sí sirve aquí y no sirve acá. Es variable, ¿no? Hay un portainjerto universal que sirva en todas las situaciones. Yo no creo eso, porque en variedad tampoco pasa eso. Diría que eso, ¿no? Yo diría que no va tanto por el cambio portainjerto, diría que va por temas de atacar el problema de raíz, que es evitar, ¿cierto? Eliminar las condiciones ambientales más predisponentes a las enfermedades, la inoculación de microorganismos en el suelo va a poder generar un suelo mucho más tolerante, ¿cierto? A estos problemas. Perfecto. Bueno, un último comentario, Rafael. Nosotros hicimos ensayos con química receta para Pseudomonas en Arica. Y unos resultados bien interesantes, ahí te los vamos a hacer llegar y al que esté interesado se lo podemos hacer llegar también. Efectivamente, un poco lo que hemos hablado, fueron aplicaciones bastante frecuentes, si no recuerdo, pero creo que fueron aplicaciones semanales que hicimos de bitánicas foliares, por supuesto, contra un testigo químico, y tuvimos resultados súper buenos, así que ahí aprovecho para pasar la última propaganda. Bueno, no hay más preguntas, así que agradezco, damos por terminado, agradezco a todos los que participaron, tuvimos una concurrencia súper interesante, más de 80 personas en algún momento conectados. Te agradezco, Rafael, tu tiempo, súper interesante lo que planteaste, bueno, y cualquiera que tenga alguna inquietud posterior se puede comunicar con el equipo técnico de ventas de ¿cómo se llama? Sus dudas. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos, gracias Rafael y será hasta una próxima oportunidad.